Bueno, nuevamente estamos acá al aire junto con el equipo multidisciplinario Etel, Mariani y Natalia ya. Hoy vamos a hacer un énfasis en lo que es cuidado al cuidador y también en este caso lo que es manejo manual de pacientes. Ya va a comenzar hablando Marian, a posterior Etel y vienen las preguntas. Eso, chicas. Bueno, vamos a comenzar con lo que son los riesgos ergonómicos del manejo manual de pacientes, sobre todo la importancia de cómo se viven en este momento de pandemia. Para ello, tenemos que el equipo multidisciplinario, que en este caso es la primera línea, está compuesta con un enfoque hacia el paciente, en la cual se encuentran los médicos, se encuentran los kinesiólogos, los auxiliares, tanto los auxiliares de aseo, los técnicos de enfermería, enfermeras, fonoaudiólogas que deberían estar presentes, pero no en todos los centros asistenciales están, las nutricionistas, los tecnólogos médicos, entre otros profesionales del área de la salud. Ellos están expuestos principalmente a que tienen jornadas muy extensas. Sus jornadas son de 12 horas a 24 horas e incluso a veces tienen que doblar, como se les llama, que tienen que, en vez de salir de su turno, tienen que hacer de nuevo un turno porque alguno de sus colegas está contagiado o algo así, o no pudo asistir al turno. Sus sistemas de turnos también son súper complejos, dado que son saliente de día, saliente de noche, por ejemplo, son el de 24 y después tienen un turno de 24 horas, o sea, uno de 12 y uno de 24 y luego el descanso. Esto provoca muchas veces falta de descanso, dado que el descanso propiamente tal no se lo pueden tomar porque tienen que hacer múltiples cosas en el hogar o muchas veces doblar, y porque también cuando tienen que dormir en las residencias no lo hacen porque están pendientes totalmente de los pacientes que están en estado crítico, ¿ya? Sobre todo en las UCI. También están expuestos a la falta de recreación. En este caso es principalmente por las cuarentenas, ¿ya? Porque no se puede salir como sería en un periodo normal de trabajo, no se pueden hacer reuniones, dispersión, etc. La falta de elementos de protección personal y de los insumos médicos que deberían contar o que deberían ser de forma básica para que ellos estén seguros y cómodos y puedan realizar su trabajo de la forma más óptima. El estrés emocional que conlleva tener la responsabilidad de otro ser humano en este caso, y también el miedo al contagio, y el estrés físico dado principalmente por la sobrecarga laboral, las malas fuerzas, las malas técnicas, y por el hecho de que están prácticamente todo el turno de pie, ¿ya? Pero por otro lado tenemos los cuidadores de las personas que están postradas en el hogar, estos familiares que han tenido que asumir el rol de cuidador, porque lamentablemente en estos tiempos ya no hay recursos para contratar a una cuidadora externa o llevarlos a un asilo de ancianos donde se lo pueda cuidar de mejor manera. Entonces, en este caso, el familiar postrado está expuesto a un aislamiento, a la disminución de su movilidad, disminución de la ventilación de sus pulmones, ya que no se puede mover, disminuye la ventilación, un deterioro cognitivo por la falta de sociabilización, un deterioro en la alimentación y de sus nutrientes y las condiciones básicas que deberían tener, ¿ya? Porque no todos, recordemos que tienen la misma disponibilidad de recursos para tener los insumos básicos en un hogar, ¿ya? Por otra parte, el cuidador, que en este caso es una persona normal de la familia que no siempre tiene conocimientos básicos del área de la salud, se ve expuesto a la falta de experiencia, ¿ya? Falta de recursos para, por ejemplo, poder implementar ciertas cosas en el hogar, la sensación de abandono, el estrés físico que conlleva también movilizar a un familiar, estrés emocional, ¿ya? Porque no sabemos manejar muchas veces nuestras emociones, mucho más en esta situación donde no podemos salir o buscar la ayuda que deberíamos conseguir de forma más fácil en tiempos normales, y posibles agresiones, tanto de los pacientes, que muchas veces tienen patologías de base como la demencia senil o el Alzheimer, o que por el simple hecho del aislamiento se vuelven más agresivos, o la persona como cuidador,
al verse frustrada y limitada de sus funciones o de su propio espacio en común, se vuelve agresivo y genera malos tratos hacia el familiar postrado, ¿ya? Como que se desquita con ello, ¿ya? Partiendo por esto, ¿cuál es el principal riesgo ergonómico que encontramos en este tipo de pacientes? Que es lo que yo me voy a centrar, que son los riesgos de la columna vertebral, ¿ya? Tenemos que la columna vertebral son 33 vértebras, ¿ya? Las cuales tienen, vamos a ir mostrando, tienen como función soportar y mantener el equilibrio de nuestro cuerpo en la posición vertical, ¿ya? Tenemos 4 curvaturas, ¿ya? En esta parte, que son importantes, que se van moldeando según nuestra postura. Ya los movimientos principales de la columna son hacia adelante, que se llama flexión-extensión, lateralización hacia ambos lados, izquierda-derecha, y las rotaciones, ¿ya? La columna tiene como una de sus características la protección de la médula espinal, que pasa a través de todos los, como en un orificio que cubre y protege la médula y los nervios que salen a través de esta. Su parte más rígida es la vértebra, que está compuesta por hueso, y tenemos el disco intervertebral, que su función principal es absorber las cargas, ¿ya? En este podemos ver que tiene un anillo fibroso en su parte principal y al centro tiene un núcleo pulposo, que es como más gelatinoso, podríamos decir, y que cuando se ven forzadas las posturas, esto se puede romper y puede generar lesiones o atrapamientos nerviosos, ¿ya? La función de este es absorber las cargas durante todo el día. El centro de gravedad está principalmente entre la quinta vértebra lumbar y la segunda vértebra lumbar. Este centro de gravedad se va a ir desplazando hacia adelante o hacia atrás en medida en cómo yo me muevo, ¿ya? Entonces, por eso es súper importante. Entonces, ¿cuáles son los riesgos ergonómicos a los que yo me puedo estar exponiendo y dañando mi columna vertebral? Por ejemplo, cuando caminamos o cuando estamos de pie mucho rato y tenemos posiciones incorrectas, como es estar como encorvados, ¿ya? La posición normal es siempre estar lo más recto posible. Cuando nos posicionamos de formas indebidas, formas asimétricas o como lo que uno coloquialmente le dice estar echado, ¿ya? ¿Qué pasa en estas posiciones? No le damos soporte a la columna lumbar y nuestra musculatura se tensa de forma incorrecta. Hay que recordar que siempre que estemos sentados frente a cualquier mesa, sillón, debemos estar lo más erectos posible. Y en el caso, por ejemplo, del área hospitalaria, que hay mesones centrales donde están los computadores, es importante que el computador esté lo más alto posible, lo más horizontal a nuestros ojos, ¿ya? Para evitar la flexión anterior de la parte dorsal y cervical de la columna y evitar dolores en esta área, ¿ya? Cada vez que realicemos algún tipo de fuerza, tengamos que levantar algún objeto o algún paciente que se haya caído, independiente del motivo por el cual esté en el suelo, lo más importante es no doblar la columna hacia adelante con las piernas bloqueadas o extendidas, sino que recordar que tenemos rodillas y que la fuerza y el empuje se hace a través de estas. Y que la carga siempre tiene que estar lo más cerca de nosotros para disminuir la fuerza que se realiza en la columna lumbar. Lo mismo que cuando transportamos alguna carga o algún insumo, es evitar la hiperextensión, porque de esta forma también comprimimos la médula y los nervios que pueden estar saliendo de ella. Así que lo más importante es mantener la carga lo más cerca de nuestro cuerpo para evitar que la espalda sufra cuando la carga está muy lejos de nosotros. Y una cosa súper importante en el ámbito hospitalario y también en el hogar, es que cuando tenemos que movilizar a un paciente, siempre lo más importante es separar nuestras piernas, siempre a la altura de los hombros, doblar nuestras rodillas, como se llama, bajar nuestro centro de gravedad y mantener la espalda lo más recta posible, ¿ya? Evitar posiciones asimétricas y evitar posiciones forzadas con rotación, ¿ya? Si voy a realizar
el desplazamiento de un paciente debo tomarlo siempre con la ayuda de otra persona, ¿ya? Sea algún familiar o en el caso de los profesionales de algún colega. Siempre de 2 personas para disminuir la carga del paciente, ¿ya? Si la cama es muy alta o es muy baja, en este caso si es muy baja y no tengo la posibilidad de alzarla a una altura que sea cómoda para mí, podemos usar algún taburete, algún cajoncito, alguna escala, o poner la rodilla en la cama para movilizarla. Y de esta forma hacer el empuje con la rodilla y no con la espalda, ¿ya? ¿Qué efectos puede tener la sobrecarga en nuestro cuerpo? La presencia principalmente del dolor, las contracturas musculares, que son las primeras alarmas que nosotros sentimos cuando hicimos alguna mala fuerza y que son como las más importantes que se deben tomar en cuenta para poder evitar que esto, si no lo solucionamos, nos lleve a una rigidez por dolor, porque la musculatura cuando se contrae y es persistente, genera rigidez. Rigidez es la disminución de la movilidad, ¿ya? Pueden generar desajustes vertebrales, que las vértebras se roten sobre su eje y queden bloqueadas, lo cual disminuye aún más la movilidad de nuestra columna, tanto específica como general. Esto a largo plazo nos puede generar hernias, ¿ya? Pinzamiento de los nervios y en un tiempo mucho más prolongado nos puede provocar artrosis, aunque normalmente la artrosis es degenerativa de nuestra edad, pero también puede aparecer según características personales antes en personas jóvenes. Entonces, lo más importante que se vuelve hasta inhabilitante son las hernias, ¿ya? En este caso, las hernias es cuando se rompe el anillo fibroso, ¿ya? Que es lo que contiene el núcleo. Este se empieza a escapar, ¿ya? Se empieza a escapar, a protruir y genera la compresión de los nervios que salen a través de los espacios. Y al comprimir, por ejemplo, si es un nervio sensitivo, vamos a sentir alteración de la sensibilidad, del frío, el calor, hormigueo. En el caso de que se comprima algún nervio motor, vamos a sentir la falta de fuerza muscular, que la pierna me tirita mucho, que no es capaz de soportar, por ejemplo, cuando quiero subir una escala, que no me resiste el peso corporal, ¿ya? Entonces, en este caso, ya muchas veces, a veces termina en cirugía. Entonces, hay que evitar y prevenir mucho antes de que lleguemos a esta situación, ¿ya? O sea, apenas aparezca el dolor, las contracturas, ponerle ojo, ¿ya? Por otra parte, el autocuidado es postural. Tenemos que, en el hogar, hay que tener presente que si el paciente, nuestro familiar, está consciente, si es colaborador o si está sedado, ¿ya? Ya que si está consciente y es colaborador, le podemos solicitar que nos ayude, para que así el movimiento y la fuerza que realizamos no sea tan fuerte o tanta sobrecarga para nuestro cuerpo, ¿ya? Entonces, lo primero que debemos hacer antes de movilizar a un paciente es movilizarlo de forma general, ¿ya? Primero los brazos y luego las piernas, antes de movilizarlo. Intencionar las respiraciones para que aumente la oxigenación, ¿ya? Si yo lo quiero pasar de una posición acostado a sentadito en el borde de la cama, tengo que tomarlo principalmente desde la espalda con una mano, con otra mano tomo lo que son las caderas o las rodillas, y en un solo movimiento lo giro, ¿ya? Y de esa forma queda sentado. Por ejemplo, si el paciente se encuentra bien y no tiene ningún signo de hipotensión, en el sentido de que se sienta mal, se sienta mareado, se ponga pálido o sudoroso, puedo llevarlo a lo que es la posición de pie, y para eso, para lograr pararlo, le pido que me ayude, por ejemplo, abrazándome desde el cuello, separando las piernas yo, bloqueo con mi rodilla su rodilla, y lo importante es tomarlo desde la posición de las caderas. Si se puede tomar del pantalón, perfecto. Y en un solo movimiento, también hago tracción hacia mí y lo levanto. También tengo que estar pendiente si es que se siente mal o no. Tengo que tener una comunicación constante con él. En el ámbito que es importante la movilización de los pacientes,
Por ejemplo, si quiero esta posición, el que es del decúbito lateral o de lateral, es importante, por ejemplo, para realizar la muda de la cama, la muda y la higiene del paciente. ¿Ya? Entonces, al posicionarlo de lado, si yo estoy solito, en el ámbito clínico, puedo utilizar las barandas. En el caso de que esté en el hogar y no hay quien me ayude a ponerlo en esta posición, lo ideal es correr la cama hacia alguna pared, ¿ya? Poner cojines para evitar que se golpee contra la pared y hacer el cambio, ¿ya? Para que evitar que se nos vaya a caer por el borde de la cama, porque al caer se puede golpear, se puede fracturar y pasar de un estado que está estable a un estado mucho más complejo. Siempre es importante cuando trabajamos en el ámbito hospitalario o en la movilización de pacientes, trabajar en equipo, ¿ya? Siempre estar coordinados y siempre tratar de movilizar mínimo de 2 personas a un paciente. Siempre va a depender, por ejemplo, del peso y el tamaño de la persona que estamos movilizando, para así distribuir la carga y que no sea tanto esfuerzo el que realizamos. En el ámbito, por ejemplo, de la UCI, es muy importante realizar las movilizaciones tempranas, ¿ya? Movilizar a los pacientes y llevarlos a una posición prono. Ya la posición prono nos mejora lo que es la ventilación y la perfusión de los pulmones, y la posición del nadador, que es esta, nos mejora, más que mejorar, nos evita las lesiones del plexo braquial, que son los nervios que salen desde la parte cervical. Para ello, para llegar a esta posición, pasarlo de supino a un prono, o sea, boca arriba o boca abajo, se deben realizar, es una maniobra súper compleja, ya que en el ámbito de la UCI ellos están conectados a muchos equipos y están, por así decirlo, como cableados. Entonces, si se sale algún conector, por ejemplo, sea del ventilador mecánico, del acceso venoso central, o de algún tipo de vía, drenaje, es súper complicado. Entonces, se debe estar en coordinación y en constante vigilancia de todos estos parámetros que se toman. Entonces, para ello, por ejemplo, se realiza, cuando el paciente está en supino, se ponen almohadas, se pone una sábana y se enrolla como un rollito, que quede lo más apretadito posible. Y de esa forma, en un movimiento coordinado, se pone de forma lateral y luego se da vuelta, ¿ya? Al darlo vuelta, se debe acomodar las almohadas en las prominencias óseas, ¿ya? En este caso, las rodillas, los pies, los codos, las manos, el mentón, y que de esta forma disminuimos las cargas, ¿ya? ¿Por qué? Porque muchas veces estas zonas donde están más expuestas la parte ósea no tiene mucha carne, no tiene mucho tejido graso. Entonces se nos pueden generar las úlceras por presión, ¿ya? Para evitar estas úlceras por presión es importante movilizar a los pacientes, tanto sea en el hogar como en el ámbito hospitalario, entre 2 a 4 horas cada vez, ir cambiándolos de posición para que así el tejido se vaya nutriendo, ¿ya? Y no pierda sangre que está oxigenada con nutrientes y todo, ¿ya? Ya que si sucede esto, va a generar en una primera instancia una zona de presión, luego va a generar una úlcera, y esta úlcera se puede infectar. Y al infectarse se puede generar una necrosis, una gangrena, y que potencialmente puede terminar en una amputación del segmento, ¿ya? Por eso también es importante el uso del colchón antiescaras, ¿ya? Que nos ayuda a prevenir este tipo de lesiones. Tenemos la movilización temprana del paciente. ¿Por qué es tan importante realizar este tipo de movilizaciones? Se me quedó pegado. Ahí está. Los beneficios son porque mejora la circulación de la sangre en general a nivel sistémico, mejora la nutrición del organismo, disminuye el riesgo de formación de trombo. Un trombo es como un coágulo, ¿ya? Que se puede movilizar o alojar en cualquier zona de nuestro organismo y es potencialmente riesgoso, ¿ya? Mejora la ventilación pulmonar, disminuye la pérdida de masa muscular porque realizamos movilización temprana, mejora la movilidad articular, que si no movemos se vuelven rígidas nuestras articulaciones, mejora la digestión y el drenaje linfático y evita las úlceras por presión. Entonces, por estas
razones es muy importante realizar la movilización temprana y los cambios de posición, ¿ya? Las recomendaciones que podemos realizar son las pausas activas, principalmente que la movilidad articular para los funcionarios del área de la salud o como para el cuidador es movilizar de entre 8 a 10 veces cada articulación, ¿ya? Y que sea de forma bilateral, o sea, ambas, lado izquierdo y lado derecho. Y las elongaciones deben ser de mínimo 15 segundos, también de forma bilateral. En el caso del dolor de columna, es principalmente elongar la zona lumbar, ¿ya? A través de estas posiciones, que es como se puede ver acá, el perro gato que se le llama, la posición de feto, elongar la columna hacia los lados, movilizar, posiciones como de yoga, como el saludo al sol, rotaciones y elongaciones también de la columna lumbar, glúteos e isquiotibiales, ¿ya? Otra recomendación es el buen descanso. Por ejemplo, cuando nos vamos a dormir en nuestra casa, hay que evitar malas posiciones, ¿ya? Como por ejemplo, cuando dormimos con almohadas que son demasiado blandas, nuestra cabeza va a hacer una hiperextensión, se va a doblar demasiado hacia atrás. O si es muy alta, nos va a generar una curvatura lateral incorrecta de nuestro cuello. ¿Y a quién no le ha pasado que en la mañana se despierta y no tiene idea por qué le duele el cuello? ¿Ya? Porque adoptamos posiciones que no son correctas cuando dormimos. Y como cuando dormimos no tenemos conciencia de nuestro cuerpo ni de la movilidad, entonces hay que tratar de prevenir estas situaciones. O cuando, por ejemplo, el almohadón es muy alto y metemos los brazos por debajo, también generamos una curva demasiado exagerada de nuestro cuerpo. O si es muy baja, también se generan ángulos que son incorrectos en nuestra columna vertebral. O si el colchón es muy blandito, también es como que nos absorbe. La idea de los colchones es que nos amortiguen, ya no que casi que nos coman. Entonces es importante, por ejemplo, el uso de almohadones, cojines, o también los cojines de lactancia que son mucho más grandes, que nos ayudan a tener un soporte y una separación tanto de las rodillas y de los tobillos para mantener que la cadera se mantenga de forma horizontal y evitar que se venga hacia adelante y se genere una rotación de las vértebras, ¿ya? Y si esto boca arriba, poner un cojincito debajo de las rodillas para también disminuir la carga y la tensión en la zona lumbar. Es importante también desconectarse del trabajo cuando estamos en el hogar, ¿ya? Evitar pensar y seguir con el trabajo en nuestra casa, cuando tenemos la posibilidad de salir, ¿ya? Idealmente realizar meditación o yoga y en el caso de que tengamos dolor, utilizar las compresas calientes, que en este caso son los guateritos, ¿ya? Siempre envueltos, que estos generan calor y nos ayudan a elongar. Duchas calientitas para relajarnos. Y si tenemos la opción de comprar algún tipo de analgésico en gel o algún Calorú, por decir alguna marca, o algún analgésico, Diclofenaco. claro, algún diclofenaco al 1 o al 3%, nos pueden ayudar a aliviar el dolor de esta zona, ¿ya? Junto con todas las otras recomendaciones de la espalda. Entonces, ¿qué recomendaciones del ámbito administrativas podemos dar para disminuir el riesgo de la exposición a este tipo de lesiones? En el aspecto general, tenemos generar mayor capacitación, ¿ya? Para prevenir que nuestros profesionales de la salud o en el hogar sufran este tipo de lesiones. Contar con más profesionales, porque por ejemplo existen a nivel del CEFAM, existen programas como PADI que ayudan a los postrados en el hogar, pero que lamentablemente no dan abasto, porque las visitas son cada una vez al mes o cada 3 meses, ¿ya? Asegurar los insumos y los elementos de protección personal, disminuir las jornadas laborales, por ejemplo, fragmentarlas teniendo profesionales capacitados, mejorar la rotación de los turnos, medias vasculares que sería súper bueno implementarlos para evitar que tengamos el síndrome de las piernas inquietas o de las piernas cansadas, que cuando llegamos a la casa y nos vamos a dormir, las piernas empiezan a saltar o nos duelen, y eso ya es por un tema vascular y de cansancio, ¿ya? Porque lamentablemente las extremidades inferiores
a diferencia de otras venas, no tiene lo que se llama, el retorno venoso no es tan efectivo, porque no tiene válvulas de compresión que nos ayude a movilizar la sangre hacia el corazón, ¿ya? Y implementar espacios de descanso, ¿ya? Porque muchas veces en el caso de las UCI hay una residencia, pero hay muchos profesionales que deberían irse a dormir y no lo hacen, o que no pueden realizar, no tienen un espacio óptimo para realizar, por ejemplo, las pausas activas, hacer las elongaciones, que lo ideal es hacerlo 3 veces al día, antes, durante y después de la jornada. Y contar con un apoyo psicológico, tanto para el equipo de trabajo y como para el paciente y para el cuidador. ¿Ya? Ahora doy paso a preguntas. Sí, Marian, hola, bueno, Hola. bien interesante. Me quedó un punto en la duda de qué pasa si yo estoy sola en casa y tengo que cuidar a alguien y no tengo las herramientas como para poder movilizarlo. ¿En qué me podría apoyar para poder mover a esta persona en la cama y que no me genere tanto esfuerzo físico o alguna posible lesión? Claro, si nos encontramos solos porque, no sé, en alguna situación, no sé, es marido y mujer y no hay Mm. familiares cerca o no tenemos una red, tratar de ver si es que algún vecino nos pueda ayudar a movilizar, ¿ya? Pero si no es posible, hay que tratar de ver las opciones, por ejemplo, que son más domésticas de realizar, por ejemplo, poner algún tipo de baranda en la cama, tratar de poner un colchón para alzar la altura del paciente para que no nos esforcemos tanto en la zona lumbar, Mm. correr la cama, por ejemplo, hacia un lado para que ésta tenga sujeción y evitar que el paciente al movilizarlo se nos vaya a caer, casi como a las guaguitas, ponerle muchos cojines alrededor, ¿ya? Aparte de ponerle los cojines para evitar las úlceras por presión y que se nos pueda infectar esta zona. O hay medidas caseras que se pueden realizar. Por ejemplo, hay herramientas que puedo utilizar, por ejemplo, son equipos que en el ámbito hospitalario son más costosos, pero en casa los podemos hacer, por ejemplo, para pasar a un paciente, o en este caso a un familiar, desde la cama a una silla o a la silla de rueda o viceversa, poner uno de estos chuapinos, ¿ya? Que son como medios móviles, son como de caucho por abajo, y ponerle una toalla encima. Entonces, poner los pies de ellos ahí y nosotros ponemos los de nosotros encima y nosotros controlamos el movimiento. Entonces, con esa forma ayuda a las rotaciones y a lo que se llaman las transferencias, ¿ya? Por ejemplo, utilizar la misma ropa de los pacientes, pero evitando que se nos vaya a romper, o hacer tipos arnés, ¿ya? Que nos pueden ayudar en la casa o con una sábana. Muchas veces las sábanas, ponerle doble sábana, ¿ya? Una que es la protección hacia el colchón, en este caso ojalá que tuviéramos un colchón antiescara, si no lo tenemos, se puede solicitar al consultorio, principalmente en equipo PADI. Ellos entregan este tipo de ayudas técnicas. Se puede poner una doble sábana transversal a la cadera del paciente que está en cama, y con esto nos ayuda a girarlo de lado, nos ayuda a subirlo hacia arriba, hacia abajo, y también nos puede ayudar incluso a ponerlo de pie, ¿ya? Para no tomarlo desde la ropa y no hacer tanta fuerza, se puede utilizar una sábana. Eso, Buenísimo. no sé. Yo complementando ahí con Natalia, como pregunta ya, ¿cómo tú, desde tu punto de vista, ya estando ahí, puedes hacer que finalmente el paciente no pierda la memoria? Ya, porque se me imagina que estando mucho tiempo en ese estado ya, se me imagina que es fácil, especialmente para la tercera edad, ya, perder la memoria. No sé si existe alguna técnica, alguna herramienta o algo. Claro, más que una técnica, son apoyos, ¿ya? Son estrategias que se pueden utilizar sobre todo en pacientes que tienen mucha edad o que se ven vistos en aislamiento social, ¿ya? Lo importante de eso es, por ejemplo, tratar de ir recordándole su nombre, no sé, si tenemos a mano algún diario de que lea, y así reforzamos también la lectura, el hábito de lectura, de la comprensión.
Si la persona, por ejemplo, sabe sumar y restar, también hacerle ejercicios de eso. En el caso de estar en la casa, de que sea un familiar directo, mostrarle fotos, recordarle historia, compartir con ellos, escuchar música, siempre cosas que yo sepa, por ejemplo, supongamos, es mi abuelita y yo tengo algún buen recuerdo con ella, recordárselo, porque de esta forma ellos también emocionalmente se ven favorecidos, ¿ya? Y no están tanto en una sensación de abandono y de tristeza, que más adelante puede generar algunas otras complicaciones del deterioro cognitivo y emocional, ¿ya? Esas son como algunas estrategias, o por ejemplo, mirar la hora, que de los relojes antiguos, pregúntale, abuelita o papá, mamá, tía, ¿qué hora es? Y que ellos hagan el refuerzo visual de decirte cuál es la hora, ¿ya? Siempre, si se equivocan, no decirle de forma muy agresiva que se equivocaron, sino que decir, ya, no, no le achuntaste, vamos de nuevo, ¿ya? Si es que les gustan los juegos, jugar a las cartas, jugar Sudoku, siempre hay herramientas que se pueden utilizar para favorecer tanto la parte cognitiva como emocional. Se entiende, muchas gracias. Y tengo una pregunta. Los movimientos que tú mostraste eran como amplios. ¿Cómo se hace para evitar que los dedos de los pies estén siempre doblados o las manos, por ejemplo? Ya. Cuando el paciente está en cama, a veces el mismo peso de la ropa, por ejemplo, si es verano normalmente la ropa es más ligera, pero ahora que estamos en invierno uno tiende a poner muchas capas de ropa, ¿ya? Para que se sientan abrigados, sí. Sobre todo si son adultos mayores, su gasto y su ingesta calórica es muy poquita, ¿ya? Entonces muchas veces la ropa, la cantidad de ropa, genera que los deditos de los pies principalmente se doblen y que pueda generar también el roce, algún tipo de úlcera por presión. Lo mismo que cuando se están en cama se empiezan como a encoger y empiezan a utilizar los talones como para, porque es innato, de cualquier persona que como que se desliza por la cama, uno se trata de empujar para ponerse en una mayor altura. Entonces, para evitar esto, hay unos alzadores, ¿ya? Que son como, algunos se pueden comprar, y otros que se pueden hacer de tubos de PVC con codos de PVC, y que tienen una forma que es, no sé cómo explicarlo, pero son como unos alzarropos, es como un cajoncito, pero que es abierto, sino que tiene solamente la forma. Y de esta forma alto la ropa y evito que ésta caiga sobre el peso de los pies, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en el caso de las UPP, para evitar, o si, por ejemplo, ya generó alguna erosión de la piel o ya hay algún tipo de úlcera, lo importante siempre es dar aviso para que hagan las curaciones como corresponden y si de forma preventiva utilizar betametasona con clotrimazol, cremas o ungüentos que sean hidratantes y humectantes de la piel. ¿Ya? Por eso es súper importante realizar los cambios de posición cada 2 o cada 4 horas. Si el paciente es consciente y es colaborador, que nos ayuden lo máximo posible. ¿Ya? Eso, no sé si tiene alguna otra duda. No, yo complementar un poco contigo sobre todo el uso de las cremas, que como el paciente siempre está mirando hacia arriba, las cremas en los codos y en los talones. Sí, en la zona uno dice, le echaré crema en todo el cuerpo, pueden ser también en las partes que siempre que poco se mueven, que cuando uno se acuesta tienen los pies así y el talón es el que toca la cama, los codos, exacto, la espalda. Y exacto, para la gente joven también que por el tema de aislamiento, también por no sociabilizar, no utiliza tanto la memoria y empieza a olvidar, ahí van descubriendo nuevos talentos, por ejemplo, hacer mandalas, tejer, actividades que también hacer manualidades, o sea, se van descubriendo otras habilidades que te ayudan a la memoria. En el caso de los pacientes jóvenes, que no solamente el celular es el que te puede ayudar a pasar la pandemia. Claro. Invertir el tiempo en cosas que nos ayuden a descubrir y a fortalecer las herramientas y habilidades que ya tenemos. Genial. ¿Alguna otra consulta? No, por parte mía, en verdad, no. Créeme, te agradezco en verdad de dejarnos como equipo claro ya
este caso respecto al manejo manual de pacientes, eso, créeme que aprendí así como el público en sus casas ya, su trabajo, etcétera, está aprendiendo, nosotros también, así que simplemente darte las gracias, Marian, por colaborar con la comunidad. De Claro, nada. bueno, Ahora, dejar también, tocaste un tema súper importante, el tema de los físicos, cómo nos puede afectar físicamente, y el tema emocional. Y me gustaría que Ethel, si nos pudiera profundizar el tema emocional, que también es importante, cómo manejarlo, tanto como Sí. paciente, como persona que asiste. Eh, si nos puedes orientar un poco, Ethel, sobre cómo abordarlo. Sí, de hecho, yo continúo el tema de Marian, abordando lo que es el estrés del cuidador, ¿ya? Mi nombre es Ethel Muñoz, psicóloga clínica. Voy a explicar a grandes rasgos en qué consiste esto y principalmente recomendaciones para poder afrontarlo, ¿ya? A ver, ¿qué es un Buenísimo. cuidador primero? ¿Ya? Un cuidador es toda persona que está brindando ayuda o soporte a quien lo necesita. Puede ser tu cónyuge, puede ser una pareja, puede ser un niño discapacitado o un paciente anciano o un pariente anciano. Eh, es difícil que una persona que está cuidando a un familiar se defina a sí mismo como cuidador, ¿ya? Pero el término se ha ido haciendo cada vez más recurrente, entonces ya de a poco se van considerando a sí mismos como tal, ¿ya? Porque no caen en la categoría ni de enfermeros, ni de técnicos, ni nada. Ya. Eh, Está romantizado un poco el tema del cuidar a un familiar, ¿ya? Porque si bien tiene un tremendo valor, es gratificante a nivel personal, no es un trabajo fácil. El cuidar a un pariente o a un ser querido conlleva una carga de culpa muy grande, sobre todo por las situaciones que generan displacer y que hacen difícil cuidar a esta persona, ¿ya? Las emociones no funcionan en blanco y negro, entonces no por yo cuidar a alguien que amo mucho, me siento muy feliz todo el tiempo, por el contrario el tener emociones como la irritación, el sentirme frustrado, el estar siempre cansado o sentirme solo o sentirme deprimido, es absolutamente normal, ¿ya? Y el estrés del cuidador, este síndrome de estrés del cuidador, es algo súper recurrente. Hay algunos factores de riesgo para llegar a desarrollar este tipo de estrés, ¿ya? El primero, por excelencia, es ser del sexo femenino. Eso principalmente porque históricamente las mujeres han estado a cargo de cuidar a las manadas, ¿ya? Lo cual no significa que sean las más idóneas necesariamente, sino que históricamente nos tocó, ¿ya? Pero de a poco ha ido cambiando bastante, ¿ya? En la forma social ha ido modificando esta parte. Tener menos años de educación formal básicamente porque el nivel de ingreso es más bajo. Entonces es una persona que no necesariamente va a estar generando muchos ingresos al salir a trabajar. Por eso en el fondo las familias sacrifican a aquel que signifique la menor pérdida en términos económicos para que se quede en la casa cuidando al enfermo. Mm, Vivir con la persona que estás cuidando también es un factor de riesgo porque te conviertes en cuidador innato, solo porque vives ahí. Entonces, claro, eso es un factor de riesgo. El aislamiento social es un factor de riesgo porque al no sociabilizar no tengo espacios de distracción. Entonces, difícilmente no voy a caer en estrés si no tengo con quién compartir mi vida, ¿ya? El tener depresión también va de la mano de llegar a padecer este tipo de estrés porque deprime también mi vida social, ¿ya? Las dificultades económicas, porque si en algún momento se le pagó a una persona para que lo hiciera, las dificultades económicas hacen que ya no se pueda hacer si la pensión del enfermo es muy baja y no alcanza para pagarle a un tercero, la familia se hace cargo, mayor número de horas dedicadas a cuidar a una persona. Esto pasa mucho cuando la persona se va deteriorando, en el caso de la tercera edad sobre todo, que va necesitando cada vez más atención y más cuidados. Y ese aumento paulatino hace que sea muy difícil para el cuidador darse cuenta en qué momento su tiempo estuvo utilizado 24/7, ¿ya? La falta de capacidades de afrontamiento. Ya hay personas que son resilientes y fuertes por naturaleza y otras que no lo son tanto. Y conocerse a sí mismo también nos permite no solamente saber cuáles son las fortalezas que tengo, sino que trabajar las debilidades. Y obviamente no tener otra opción más que ser un cuidador de mi, de mi familia. ¿Ya? ¿Cuáles son los signos de estrés que presenta un cuidador
al principio. Primero, sentirse permanentemente sobrepasado o estar permanentemente preocupado. Son personas que son reactivas, uno les habla y reaccionan rápido y reaccionan fuerte porque están alerta, siempre están alerta. El estrés es sinónimo de estar siempre alerta. Sentirse cansado la mayor parte del día también es un signo de estrés del cuidador, eso significa que no estaba durmiendo o no está teniendo un sueño de calidad. Tengo como un sonido de fondo, ¿ustedes también? ¿No? Sí. Debe ser el computador que estoy ocupando, el procesador. Ah, ya, sí, sentía un ruido de fondo. Ya, pero se Lo escucha. siento. ahí ¿Me sí. escucha bien? El dormir en exceso o dormir poco y de mala calidad también es un signo de estrés del cuidador. Ganar o perder peso también es una señal. Enojarse con mucha facilidad, dejar de disfrutar las cosas que normalmente disfrutaba. Cuando ya pierdes el encanto por lo que eran tus pasatiempos o por compartir con personas que llenaban tu vida, también es una señal de que algo está pasando. El sentirse siempre triste, tener dolores de cabeza frecuentes o corporales o cualquier otro tipo de problema físico, significa que en el fondo estamos físicamente compensando este estar alerta permanente. Y consumir drogas y alcohol en exceso, por drogas también me refiero a los medicamentos que están recetados, ¿ya? Ya yo todas las noches me tomaba esto para dormir, hoy día me voy a tomar 2, mañana me voy a tomar 3, ahora me voy a tomar 1 cuando esté muy superada, y así va una espiral de aumentar el tema de la medicación, así que ojo con eso. Hay varias estrategias que se pueden utilizar para controlar el estrés en los cuidadores, ¿ya? La primera y la más difícil de cumplir es aceptar ayuda, ¿ya? Si eres un cuidador, probablemente te cueste mucho pedir ayuda, ¿ya? Porque es un perfil, es un perfil. Parte del trabajo interno que uno tiene que hacer cuando se convierte en cuidador es estar siempre atento a qué espacios vacíos de mi vida relleno yo con el cuidar o hacerme cargo de una persona, ¿ya? Al hacer este trabajo, yo también estoy entendiendo de que mi vida son más aspectos que lo que estoy haciendo en el día a día, ya es solamente una parte de lo que soy. Una forma de aceptar ayuda es hacer listas, ¿ya? Por ejemplo, mi hermana es buena con la cocina, ella me va a ayudar entonces con las comidas. Que tu hermana te cocine, congelas la comida del enfermo y se la vas calentando solamente, ya es tiempo libre para ti durante el día. Aceptar ayuda, a veces la ayuda te la ofrecen parientes lejanos, amigos, vecinos, bienvenida sea. Ya no puedes hacerte cargo de todo, no existe el cuidador perfecto, entonces tienes que aprender a delegar y parte de eso es aceptar ayuda de los demás, que te hagan las compras, porque uno pierde mucho tiempo cuidando a alguien, no solo porque servirle algo para comer no solamente llevárselo, implica ponerle algo para que no se manche, estar presente mientras lo hace para que no lo deje caer, entonces se gasta mucha hora del día solo en actividades cotidianas que uno hace así, rápido. Concéntrate en lo que tú puedes dar, ¿ya? Acá es importante tener siempre claro que la culpa es un sentimiento súper normal, ¿ya? No es cuestionable tampoco el que tú no estés feliz haciendo o cuidando a una mamá enferma, por ejemplo, o un hijo enfermo, ¿ya? Como les decía al principio, si bien es la persona que más amas en ocasiones, no necesariamente va a estar feliz todo el tiempo de hacerlo, ¿ya? Todos hacemos nuestro mejor esfuerzo cuando estamos cuidando a un ser querido, ¿ya? Y eso tiene que prevalecer a la hora de hacer una suma para la resta en tu vida, ¿ya? Establecer objetivos realistas. ¿Qué significa esto? Todas las tareas grandes, dividirlas por partes. Por ejemplo, voy a lavar toda la ropa sucia. Eso es poco realista porque a lo largo de las horas del día vas a tener un millón de cosas que hacer. Entonces, perfecto, ya hoy día voy a lavar la ropa de vestir y el martes la ropa de cama y el miércoles voy a planchar y el jueves la voy a guardar. Y así vas dividiendo tus tareas en partes pequeñas que son más simples de cumplir, ¿ya? Prioriza qué es lo realmente importante y qué no es tan importante y atrévete a decir que no. ¿Por qué es tan importante poder decir que no? Porque cuando uno está cuidando a un pariente enfermo, uno considera importante cuando lo van a visitar. Pero las personas que vayan a tu casa tienen que saber que tú no puedes atenderlas, no estás para servirlas. Entonces parte de eso es decir no. Si van a venir, tienen que venir a ayudar o tienen que venir a cooperar. No los voy a atender porque yo estoy cuidando a esta persona, ¿ya?
Conéctate. Y aquí viene el conéctate básicamente porque estamos en cuarentena, por lo menos acá en la región metropolitana. Investigar actividades o recursos que tenga tu país o tu barrio o tu calle o tu junta de vecinos. Hay lugares en los cuales tienen servicios sociales tan bien desarrollados que te hacen clase incluso de la patología más recurrente, como por ejemplo, si eres cuidador de una persona con demencia senil, hay una oratoria tal día, la puedes escuchar. En este minuto, con la pandemia que estamos viviendo, hay charlas todo el día de todo. Entonces, si tú buscas grupos de apoyo, por ejemplo, vas a tener información, videos, tips, por ejemplo, dentro de esto conectarse, buscar, por ejemplo, servicios de comida a domicilio o de limpieza a domicilio, no, a lo mejor no para todos los días o 24/7, pero si te pueden ayudar con el aseo general una vez a la semana y que lo paguen entre varios de la familia, ya es un alivio para ti de no hacer cosas que no eres capaz de cubrir. Y bueno, unirse a grupos de apoyo cuesta, a la mayoría de la gente le cuesta mucho porque lamentablemente hay una visión súper caricaturesca de los grupos de ayuda. Uno se imagina como estos grupos de personas que se apoyan y van a dar testimonio adelante, pero en la práctica son personas que están viviendo lo mismo que tú. ¿Ya? Son personas que están todo el día en la casa, que están hasta acá de lavar y que no terminan nunca de limpiar y hoy día despertó a las 6 de la mañana. ¿Por qué despertó a las 6 de la mañana? Eso pasa, siempre pasa mucho, sobre todo en la tercera edad que duermen cada vez más poquito, tienen un horario en el que se duermen muy tarde y se despiertan ridículamente temprano y eso genera mucha frustración. Entonces cuando tú tienes un grupo de apoyo, tú te puedes desahogar. Te van a contestar personas de todo el mundo que están viviendo situaciones similares o a lo mejor muy distintas de la tuya, pero que sí pueden tener una palabra de consuelo porque están en la misma frecuencia que tú. Y buscar apoyo social. Hay que mantenerse conectado de la familia y de los amigos siempre, aunque sea una vez a la semana, ¿ya? Puedes esperar a que la persona se duerma y en algún momento del día, hoy necesito conversar, te voy a llamar a las 12 de la noche. La otra persona te va a estar esperando. Aprovecha de conversar. Si una vecina te ofrece cuidar al niño, anda a dar una vuelta, sal a caminar, cuando pase esto, por supuesto, se pueda. Pero sí es importante que te mantengas conectada a tu familia y a tus amigos, ya por lo menos una vez al día o una vez a la semana si es que estás muy ocupado. Establecer objetivos personales de salud. Es normal que una persona que esté a cargo de otra descuide su propia salud en pro de cuidar al otro, ¿ya? Porque es más fácil no almorzar o seguir de largo y terminar lo que estoy haciendo y la práctica cuando tú estás cuidando a alguien no terminas nunca. Los que han tenido hijos saben que en realidad no terminas nunca hasta que se duerme, ¿ya? Y cuidar a un tercero adulto es exactamente lo mismo. Entonces, parte de ser consciente de esto es cuidar mi alimentación, procurar estar activo físicamente, elongar, los mismos ejercicios que decía recién Marian, las pausas activas son tremendamente útiles porque te sacan de la rutina, te quiebran un poco lo que estás haciendo, cuidar lo que comes, procurar beber harto líquido, o sea, hacerte consciente de tu salud física, ¿ya? Porque si tú faltas, ¿quién va a cuidar a esta persona? ¿Ya? Y bueno, el tema del dormir es fundamental, ya no dormir bien genera problemas de salud a mediano y largo plazo, así que siempre estar pendiente de la salud. Y pongo acá el consultar al médico porque cuando tú postergas una visita al médico, eso es una bomba de tiempo, pero si tú tienes un médico regular o estás visitando a alguno, siempre tienes que mencionar lo que estás cuidando a alguien o que eres un cuidador, ya porque el abordaje del médico va a ser diferente, porque sabe que estás sometido a una carga de estrés diferente, que hace fuerza física, entonces que tu médico sepa a qué te dedicas puede ser a lo mejor la diferencia entre un buen o un mal diagnóstico, ¿ya? Esto yo lo voy a mencionar porque no sé si mucha gente lo sabrá que existe. Este es un programa de gobierno que se terminó de actualizar el marco legal ahora en el 2019, que es un programa de atención domiciliaria para personas que tienen dependencia severa, ¿ya? Este programa, tú para poder hacer la inscripción simplemente tienes que ir al consultorio, al CESFAM de tu domicilio, ¿ya? Le permite dar una atención oportuna y darle continuidad a la atención que ya está recibiendo a lo mejor tu pariente enfermo,
pero a través de un sistema integral, o sea, mandan los kinesiólogos a la casa, van a las visitas médicas en la casa, entonces implican menos traslados también para ti, y le ofrece contención emocional y social al cuidador, ya más allá del enfermo. Esto no solamente cubre al paciente, sino que cubre también a uno que está cuidándolo, ¿ya? Una de las cosas, de los detalles importantes que tiene, es que es un programa que no tiene límite de cupos y que se extiende hasta el egreso de la persona, que puede ser por un traslado o por un fallecimiento también, ¿ya? ¿Qué necesito para poder hacer el trámite de este programa? Ya, primero, la persona tiene que estar inscrita en un centro de salud del CESFAM. Dato importante, si estás cuidando a un menor de 6 años o alguna persona que tenga algún diagnóstico de origen psiquiátrico, va a necesitar un informe del médico del CESFAM que acredite que esta persona o este niño necesita un cuidador, un tercero cuidador, ¿ya? Y de esa forma ya se le puede ingresar dentro de este programa. Y como les decía recién, la duración que tiene es desde hasta el egreso del problema. O sea, si tú te das de viaje, si la persona se recupera o si fallece, sería la forma en la que se terminaría. ¿Cómo hacer el trámite? Juntas la documentación, vas al CESFAM, la presentas, explicas el motivo de la visita para completar el formulario y con eso es suficiente. Si tienes más dudas o necesitas más información, hay un teléfono de gobierno que en realidad es como genérico, así que les sirve. Les sirve para todo servicio en el MinSal. Y lo más importante es que no estás solo. Como les decía recién, si tú eres cuidador, Claro. probablemente te cueste pedir ayuda, pero una actitud como esa lo único que hace es aislarte aún más de las fortalezas internas y sociales que puedas llegar a tener, ¿ya? Así que a veces no es necesario ni siquiera tocar una puerta. Uno está siempre rodeado de personas que lo quieren, ¿ya? Y buscar ayuda es perfectamente válido. Eso, chicos. Preguntas. Quiero Eh, hacer un aporte ujú. en relación a lo último que habló la ETEL, porque ese programa que ella se menciona es el programa PADI. ¿Ya? Ese programa existe hace harto tiempo, pero Sí, que no todas las personas tienen conocimiento. ahí sí. Ese programa está compuesto por un médico, por kinesiólogo, por psicólogo, como decía la ETEL, por enfermero y muchas veces un nutricionista. ¿Ya? Entonces es súper importante que cuando mi familiar tenga alguna dificultad o yo me dé cuenta de que está enfermo, está muy congestionado, tiene flema o que veo que apareció una úlcera de presión, yo dé aviso, me comunique con ellos para que ellos vengan y asistan, porque por ejemplo, si hay una úlcera por presión, venga el equipo, haga la limpieza y la curación y aparte se haga la solicitud directa con el CEFAM para que venga una enfermera, no sé, todos los días, día por Claro, medio, para hacerle las curaciones y así evitar una amputación. ¿Ya? claro. Que las amputaciones en sí son súper traumáticas, tanto para el cuidador, porque es cortar una extremidad, la rehabilitación de esta también es importante. Si es que llega a pasar, también es importante comunicárselo al CEFAM para que el equipo PADI también se haga cargo de esto. Porque el kinesiólogo, una de sus principales funciones también es la rehabilitación del miembro fantasma, el muñón y la Sí. provisión, así es que si se puede hacer la solicitud de una ayuda técnica, como pueden ser los carritos, los burritos que se llaman, bastones, o incluso muchas veces se puede solicitar en alguna organización gubernamental eh, las, ay, se me olvidó el nombre, pero las extensiones, las prótesis para los amputados. Y para poder utilizar la prótesis también se necesita una, ¿cómo decirlo? Un entrenamiento de la extremidad para que se pueda apoyar, porque no es fácil, porque está muy sensible muchas veces el muñeco. Entonces ahí es súper importante el programa PADI y el kinesiólogo y el equipo en general. ¿Ya? Eso Sí. será como el aporte. Gracias, Marian, por el aporte, de hecho, por ese feedback y retroalimentarnos, porque nos invita y nos incita a averiguar más, a indagar sobre ese tema y poder profundizar. Sí, yo la Ethel tengo una consulta y dijo algo súper importante del no estar solo, pero a veces como uno como cuidador, como el resto de las personas, siempre va a ver al paciente y uno es Sí, po. invisible. Entonces uno comete el error de también de abandonarme y yo, bueno, si el resto no me ve, yo también soy invisible para mí mismo.
Sí. Entonces, ¿qué tan perjudicial puede ser para mí que yo no esté en alerta de todas las señales que tú nombraste con anterioridad? Que no busque ayuda, que no me dé cuenta de lo que me esté pasando. Básicamente me abandono a mí misma. Ya, lo que pasa es que, a ver, para medir el estrés del cuidador, que yo no quise ponerlo dentro de la presentación, pero sí va en el video que se va a subir, y lo voy a explicar aquí un poquito más amplio, hay una escala de medición para medir cuánto es el nivel de estrés al que está expuesto un cuidador, ya que es la escala SARI. Entonces, es un test, que deben ser como 10, 12 preguntas, que la persona va ponderando muy poco, medio, harto, mucho, etcétera, y va sumando los puntos después y ve en qué nivel de gravedad está su estrés al momento de cuidar al tercero. La escala, ¿para qué nos sirve? Para que si yo tengo 10 puntos, a lo mejor de 50, estoy bien, pero hay cosas que me están haciendo ruido. Si yo saco 25 o 30, probablemente ya esté generando un estrés del cuidador, ¿ya? Ahora, si yo asumo que vienen a ver al enfermo y que yo soy invisible o que no existo, ahí el trabajo interno es lo más importante, lo que les decía al principio de mi presentación. Es importante reconocer no solamente las fortalezas que tenemos, sino que también las debilidades, ¿ya? Porque si yo tengo una tendencia depresiva, por ejemplo, estoy, como aparecía en la lista, estoy predispuesta a generar este tipo de estrés, ¿ya? Porque no soy una persona sociable. Y si yo no soy una persona sociable, cuando vengan yo me voy a mimetizar con la pared, pero eso no significa que me sienta bien con eso. Entonces, por eso la revisión parte por uno mismo, ¿ya? ¿Realmente soy bueno para esto? No, no soy bueno para esto, Claro. pero no hay nadie más que lo pueda hacer. Entonces, ¿cómo yo potencio mis puntos fuertes? ¿Ya? Eso. Autoestima principalmente. Luis, adelante. Gracias. Volviendo a lo que dijiste tú en este caso, a la predisposición, perdón, ya, que yo en mi área en prevención le llamo quizás más susceptibilidad, ya, que lo que tú me nombraste. ¿Cómo te pregunto? ¿De qué forma ya yo puedo estar más predispuesto ya, que en este caso, o más susceptible a, digamos en este caso, suponiendo que yo soy un cuidador, ya, a enfermarme, ya? Ya, lo que pasa es que lo que te hace estar más expuesto o menos expuesto es qué tan consciente eres de lo que estás haciendo, ¿ya? Si bien a lo mejor no tenemos con quién delegar ni cómo hacerlo, uno asume estas cosas y sigue con la vida como si fuese súper normal estar cuidando a un adulto enfermo o a un niño a lo mejor con problemas de discapacidad. Entonces, por eso la indicación va primero a pensar qué está pasando conmigo, cómo soy yo como persona y cuánto me va a afectar esto a lo mejor a mediano o largo plazo, ¿ya? Una de las formas que tenemos de ayudarnos con eso es el sistema de turnos, por ejemplo. O sea, si yo me doy cuenta de que en realidad siempre he sido una persona irritable, no tengo mucha paciencia, no es un trabajo idóneo, pero si no hay nadie más que lo pueda hacer, entonces yo voy a necesitar más tiempo libre, porque por base para mí ya es difícil hacerlo. Entonces lo que nos pone a nosotros en mayor o menor predisposición es qué tan conscientes somos de la persona que somos, ¿ya? Y qué tanto revisamos, estamos dispuestos a aceptar las falencias que tenemos. Muchas gracias, Eten. Muchas Sí, gracias por yo la quiero hacerle una respuesta. consulta también en la ETEL, por ejemplo, ¿qué me puede pasar a mí como persona si yo me doy cuenta que me está pasando esto, de que tengo un estrés o por sobrecarga, pero no hago nada? Hago la vista gorda como muchas veces. ¿Qué me puede llegar a pasar? Desarrollar una depresión severa y lamentablemente un cuadro depresivo que se extiende por más de 6 meses es prácticamente crónico. Entonces, el cuidar a una persona en este estado va a ir haciendo que cada día sea una tarea más difícil y eventualmente mi vida y la vida del tercero va a valer prácticamente nada, ¿ya? Porque si yo me estoy haciendo cargo también, es por lo que decía al principio, es enriquecedor cuidar a alguien que amas, pero si te vas consumiendo en el camino, hacerlo, y la sensación de soledad es tan grande, es fácil conectar con una ideación suicida, que es perfectamente tratable, pero hay que darse cuenta que esto está pasando. Por eso me importaba mencionar este programa de acompañamiento a los enfermos dependientes, porque el marco legal del año pasado lo que hace es incluir en más facultades al cuidador. Entonces, si va el psicólogo a ver al enfermo y el psicólogo atiende también a la persona que lo está cuidando, está haciendo un trabajo de oro ahí en el fondo, porque está determinando cuáles son las fortalezas de ese cuidador y alimentándolas de a poquitito. Ya no nos enseñan a nosotros
a alimentar nuestras debilidades todos los días, pues. Entonces tenemos que ayudarnos. Ujú. Sería bueno que el paciente también colaborara en hacer las actividades que pueda hacer solo, que las haga solo, que no delegue el 100% de todo al cuidador. O sea, si yo me puedo lavar los dientes solo, lo voy a hacer. Entonces eso Sí, también sería como un ayuda, yo ayudo a mi cuidador también. absolutamente. Cuando los niños son pequeños, y esta es una trampa en la que caen mucho los cuidadores de personas con discapacidad, mientras se puede en el peso, lo hacen todo, pero de a poco este niño va pasando a ser joven, adolescente, adulto, y yo no le di ninguna herramienta de autovalencia. Entonces, es importante que la persona a quien yo estoy cuidando potencie al máximo los recursos que tiene hasta el momento. Y si esto se va Claro, agravando, ir soltando el tema de la culpa y a lo mejor buscar ayuda. Otra ayuda, además de este programa de gobierno, pueden ser los centros abiertos de las residencias de corto tiempo, que existen también, que en el fondo te permiten a ti tomarte 6 semanas libre y dejas a la persona en este lugar y vuelves 6 semanas después y la retiras y vuelves renovado, te cambia la vida, en caso de que realmente seas una persona sola. Y Fundación Las Rosas, por ejemplo, tiene casas hogar desde los 80.000 pesos. O sea, existen. Hay herramientas de eso. ¿Cuesta encontrarlas? Sí, pero existen. Hay que ser perseverantes. Dale, Marian. Y otra cosa que quiero complementar es que existen diferentes tipos de dependencia. Está la persona que es autovalente, que quizás puede tener sus años, que puede ser, no sé, un adulto muy mayor y que le cuesta desplazarse, pero aún así sigue siendo autovalente. Él puede caminar, se puede desplazar. Están los semivalentes, que ya no se pueden desplazar, no pueden realizar actividades de la vida cotidiana, que son, no sé, ir al baño solitos o ducharse solitos, cocinar, y los que tienen dependencia y dependencia severa. Eso también lo evalúa el equipo PADI con una escala que se llama Bartel. Entonces, dependiendo de eso, también es como la orientación o el enfoque que tiene el cuidador y el equipo. Porque Sí, si es autovalente, hay que fomentar totalmente a que siga por ese que lo camino. mantenga lo más posible. Exacto. Evitar Sí, siempre que se quede encamado, que se quede postrado. Siempre si vemos que tiene un potencial residual de que pueda hacer él por él solo las cosas, hay que darle que, por ejemplo, si se puede cambiar él solo o si te puede ayudar a vestirse, súper. Si él puede comer solo todavía, súper. Si se puede él asear, por ejemplo, si se puede, probablemente que no se pueda mover de su extremidad inferior, pero sí puede mover sus manos y su extremidad superior, llevarle, por ejemplo, una fuente para que él mismo se asee, se lave, se peine, se maquille, se perfume, porque eso también es enriquecedor para la persona. Porque si sí. nosotros muchas veces como por protección o sobreprotección los limitamos demasiado. Entonces también hay que tener ojo con ese aspecto. Tratar de que Sí. siempre sacarlo, de que sean lo más autovalente dentro de su condición. Y por eso también es tan importante el hacer una revisión de, en el fondo, qué carencias estoy completando yo al hacer este trabajo, ¿ya? Porque es una atención permanente, eres el centro donde empieza y termina el universo de esa persona que está postrada. Entonces te hace sí, sentir importante en un nivel en el que solamente se siente cuando tienes un hijo, por ejemplo. Entonces, ¿qué vacío lleno yo con eso? Es importante también hacer ese trabajo, o sea, ¿qué estoy compensando al hacer este trabajo que es tan sacrificado? por supuesto. Eh, Fue ¿Alguna otra un duda, tema chiquillos? bastante interesante, fuerte, y mucha gente también que lo está viviendo podrá tener sus Mm. propias apreciaciones. Y bueno, agradecer todo el conocimiento y la disposición de ustedes, chiquillas, por instruirnos y motivarnos también a seguir investigando, porque para eso es no solamente hablarlo, sino que tratar de compartir nuestra propia experiencia eh, en carne y hueso, o si otra persona también lo ha vivido, y esto que se hable, ¿me entienden? Que Sí, no es, como tú dices, no estás solo, no es un tema que tienes que callar. Esto se habla, hay otras personas que se pueden apoyar, por lo tanto me parece, no sé, estoy como súper feliz.
he aprendido bastante y en serio, estoy súper agradecida. Es un tema muy lindo lo que se tocó. Ahora una cortita antes de que Luis ya vaya concluyendo. Eh, Hoy día yo abordé estrés del cuidador, pero mañana voy a estar grabando el síndrome burnout, que es para Sí, tomar el estrés del trabajador de la salud, ¿ya? O de cualquier trabajo que implique el proveer cuidado a un tercero. Que los quise diferenciar porque tiene mucha diferencia el abordaje entre un estrés normal y un burnout. Entonces eso ya viene mañana, ¿ya? por supuesto. Vamos a estar subiendo también cápsulas con una información como más resumida para que también puedan revisarlas en nuestro canal y también en nuestras redes sociales. Al pie del video, el link. Sí, sigan los links acá abajo. Por supuesto. Ya. Bueno, agradecer obviamente a ambas ya, tanto a Marian como a Tel, uniéndome a las palabras de Natalia, porque igual he aprendido mucho ya. Desde cómo dormir, créeme que me di cuenta que duermo, pero pésimo, ya, yo creo que gran parte de la población espero que duerma pésimo, ya, de verdad, voy a hacer caso a tus tips, ya, especialmente en ninguna ciencia a veces enrollar una toallita y ponérsela entre medio de a los pies para nivelar en este caso lo que es la parte La inferior, cadera. ya, cadera. Y a Etel, inmensamente agradecido, o sea, créeme que yo pasé por un cuadro depresivo ya y sé lo que se siente, así que unirme nuevamente a las palabras que dijo Natalia, ya yo creo que todos los que nos están viendo en este momento están agradecidos de lo que estamos hablando, si finalmente a todos yo creo que en algún momento de su vida se ha visto, perdón, estresado por alguna de estas patologías, ya, de estas enfermedades que abarcaron ustedes en profundidad. Nada, yo simplemente dejar invitado a la comunidad ya, que gracias por seguirnos chiquillos, chiquillas ya, a seguir viendo nuestros videos ya, ojalá que hayan aprendido, ya interrupt- eh, hayan estado ahí junto a nosotros, ya finalmente lo que queremos, como siempre hemos dicho, es que todos sean partícipes, ya, uniéndome a las últimas palabras que dijo Etel. Se viene burnout, ¿ya? Y también se viene legislación legal vigente en, en tiempos de crisis, ¿ya? En tiempos de COVID-19, si se quiere llamar así, en Chile, ya que es lo primordial. Desde cómo Gracias. comenzó hasta dónde vamos, ¿ya? Así que nada, dejarlo invitado nuevamente a seguir el canal ya, las redes sociales, como dijo Marian, se viene fuerte el tema de Instagram y el tema de Facebook. A posterior ya, no me reten, no me reten, porque todos me han dicho ahí internamente, ya, pues Luis, ¿cuándo es live? ¿Cuándo es live? Chiquillos, ¿cuándo es live? Cuando estemos preparados, ya pronto, Con pronto, calma, no con quiero calma. tirar una fecha, pero espero que sea lo antes posible, ya, porque sé que están todos ahí que quieren ¿cómo se llama? Interactuar. Interactuar. Interactuar con nosotros ahí en la red, ya me lo están pidiendo hace rato. Ah, Chiquillos, por interno, por favor. se Cámara 4. viene Facebook Live, Insta Live, y ahí vamos a tirarlo junto con YouTube, ¿ya? Pero por favor, dennos tiempo, ¿ya? Eso, esta otra semana se vienen dos temas, vamos a tirar dos videos como hoy día ya, así